Cuando hablamos de tarjeta de crédito, algunas veces puede causar fobia y llegar a ser abrumador para muchas personas, especialmente si es tu primera tarjeta o no sabes cómo funciona correctamente. Pero no te preocupes, en este video te ayudaré a perder el miedo, pero sobre todo te daré algunos consejos que te ayudarán a comprender todo, desde cómo hacer tus pagos hasta cómo evitar recargos por pagos atrasados y crear un buen historial crediticio para así sacarle el máximo provecho a tu tarjeta de crédito y no cometer los errores que te pueden llevar a un colapso financiero. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos nuevamente a Cafecito Financiero. Yo soy Lucero de la Cruz. Te invito a suscribirte, darle like a este video si te gustaría que sigamos subiendo más videos sobre este tipo de contenido. Si bien los bancos ganan mucho dinero con los errores que cometemos al no saber usar correctamente una tarjeta de crédito. Es por eso que nosotros somos responsables de nuestra educación financiera y de aprender a manejarlas y sacar el mayor beneficio a nuestro favor, evitando los errores que muchas veces cometemos y que sí nos puede llevar a la ruina por un mal manejo de ellas. Veamos entonces los 6 consejos que te daré que te ayudarán para que así tú seas el que pueda ser el que le gane a los bancos. Elige la tarjeta de crédito que más te convenga. En la actualidad existen muchas opciones de instituciones financieras que te ofrecen tarjetas de crédito, pero debes elegir la que mejor te convenga. Si bien cada tarjeta tiene diferentes características, diferentes comisiones y beneficios, como es el pago de anualidad, los meses sin intereses, recompensas, etc. Pero estas son algunas cosas que tendrás que analizar para decidir qué tarjeta de crédito debes elegir. La anualidad es un costo que la institución financiera te cobra cada año, solo por tener la tarjeta de crédito. Debes saber que hay algunas tarjetas que no cobran anualidad y otras con las que tendrás que pagar mucho dinero. Los beneficios. La mayoría de las tarjetas tienen diferentes beneficios y programas de recompensas. Lo importante es elegir la que tenga los beneficios que tú realmente necesitas para que puedas aprovecharlos. Habrán tarjetas que te ofrezcan cashback, programas de puntos, seguros de viajes, acceso a salas exclusivas de aeropuertos, descuentos, programas de referido, etc. Por ejemplo, si eres una persona que te gusta viajar por el mundo y conocer ciudades, pues sí que te convendría sacar una tarjeta donde te ofrezcan promociones en vuelos, hoteles y demás. Pero si por lo contrario no eres de viajar mucho, esta tarjeta definitivamente no será para ti, porque no le estarás sacando el máximo provecho a esta promoción. Pero tal vez eres de las personas que le gusta las compras, pues una tarjeta que te ofrezca cashback o meses sin intereses sería la ideal para ti. Pero cuidado, porque la opción de compras a meses sin intereses puede volverse un arma de doble filo. Los meses sin intereses son buenos, siempre y cuando no te salgan de control. Recuerda que de poquito en poquito se llena el frasquito, y la suma de muchas parcialidades pequeñas pueden terminar en un monto muy grande a la hora de pagar. Otro punto importante por analizar es la tasa de interés, que es el costo en porcentaje de pedirle prestado al banco usando la tarjeta de crédito. Más adelante te diré cómo puedes evitar pagarlos. Las comisiones son una cantidad que te cobra la tarjeta de crédito por algunos de los servicios. Por ejemplo, los gastos de cobranza, retiro de efectivo en cajeros, que por supuesto no te recomiendo retirar dinero de tu tarjeta de crédito porque estarías cometiendo un error muy grande. También las comisiones por reposición de plástico, entre otros. Puedes evitar pagar la mayoría de las comisiones, pero es importante conocerlas bien para saber cómo no generarlas. Lo primero que debes hacer para saber cómo manejar una tarjeta de crédito es conocer todas sus fechas importantes en cuanto las recibas. Entérate de cuáles son, qué significa y qué días son estas fechas importantes. Pero no te preocupes, que te lo explicaré a continuación. Fecha de corte. Es la fecha del mes que marca el fin de un periodo de registro de compra.
y al mismo tiempo establece el inicio de otro. Y es en esta fecha precisamente cuando se generan los estados de cuenta con las cantidades a pagar. Por ejemplo, digamos que mi tarjeta de crédito tiene como fecha de corte los días 21 de cada mes, en este caso del mes de abril. Entonces, el siguiente periodo iniciaría el 22 de abril y el fin del periodo sería el 21 de mayo y el 22 de mayo inicia otro periodo. En cuanto a la fecha límite de pago, es la fecha más importante de tu tarjeta de crédito. Es la fecha máxima que tendrás para pagar el saldo que hayas generado en el periodo anterior y así no te genere ningún interés o gasto de cobranza. Es alrededor de 10 a 20 días después de la fecha de corte. El banco te empezará a cobrar intereses por cada día que no pagues tu deuda a partir de tu fecha límite de pago. Veamos un ejemplo. Supongamos que mi fecha de corte es el 21 de abril y mi fecha límite de pago son los días 11 de cada mes. En este caso sería mi fecha límite de pago el día 11 de mayo. Si yo realizo una compra el día 22 de abril, significaría que esta compra ya no sería considerada en el estado de cuenta que se emitió el 21 de abril, sino hasta el que se emite en la fecha de corte del 21 de mayo y cuya fecha límite de pago se fijaría como el 11 de junio. Como verás, la compra estaría en tus manos desde el 22 de abril y la pagarías hasta el 11 de junio, es decir, 50 días después. Ahora, si en tu fecha de pago liquidaras el total que aparece en tu estado de cuenta como pago para no generar intereses, te habrías financiado con el dinero del banco sin pagarle intereses por 50 largos días. Una vez que sepas cuándo pagar tu tarjeta de crédito, es muy importante que estés al tanto de cuánto debes pagar. Lo más recomendable por mucho es hacer el pago para no generar intereses. Es decir, que seas totalero. Esto significa que cubrirás todos tus gastos del periodo anterior y no pagarás nada de intereses por el dinero gastado con tu tarjeta de crédito. Tasas de intereses y tasas moratorias. Las tasas de intereses de la tarjeta de crédito son altísimas, especialmente en México. Si dejas un saldo pendiente y al menos cubriste el mínimo o más, se le aplica a tu deuda la tasa ordinaria. Pero si se te olvidó y no pagaste ni siquiera el saldo mínimo, te pueden aplicar una tasa moratoria o comisiones que son altísimas. Además de la tasa de interés, están los costos asociados a usar tu tarjeta de crédito, como son la anualidad y comisiones. El costo anual total es el resumen y sirve para compararla con otras tarjetas. Hay bancos que te cobran hasta el 96% anual. Con estas tasas es muy fácil caer en el círculo vicioso de deudas. Por eso, mi consejo es que evites el pago de intereses a toda costa. Este desconocimiento es el principal problema al que se enfrentan las personas que no saben cómo usar una tarjeta de crédito y que los hace caer en deudas impagables fácilmente. Recuerda que al pagar tu tarjeta, el banco te va a ofrecer 3 opciones: pago mínimo, el pago para no generar intereses, pago mínimo más meses sin intereses, pero en realidad el que quiere que elijas es una de estas dos, el pago mínimo o el pago mínimo más meses sin intereses. Y para atraerte a que elijas el mínimo, te ofrece pagar solamente el 1.25% de lo que debes. Pero al pagar el mínimo y seguir utilizando tu tarjeta, estarás creando una bola de nieve a tu deuda. Esto es porque el 70% de tu pago estará destinado solamente a cubrir los intereses y tu deuda tardará mucho tiempo en disminuir y tardarás en lograr pagarla en su totalidad. Si por alguna razón no eres totalero y ya acumulaste una deuda en tu tarjeta de crédito, sal lo más pronto posible de ahí. Haz los pagos de tu tarjeta de crédito lo antes posible y no esperes hasta el último día. Esto porque los intereses se calculan sobre el saldo promedio diario del periodo. Básicamente, entre más pronto hagas tu pago, tu saldo promedio será menor y te cobrarán menos intereses. Pase lo que pase,
Siempre intenta pagar el mayor monto posible y bajo ninguna circunstancia pagues menos del pago mínimo que viene en tu estado de cuenta. Esto causará que el banco te reporte negativamente ante el buró de crédito y además comenzarás a acumular la tasa de interés moratoria, que suele ser mucho mayor a la tasa de interés ordinaria, que de por sí ya es alta. Gasta solo lo que puedes pagar. Es muy importante que solo gastes lo que podrás pagar en tu fecha de pago. Es común y normal que las personas sintamos una gran tentación por adquirir más y mejores cosas. Las tentaciones son las que nos hacen endeudarnos. Lo que tenemos que hacer entonces es reconocer la tentación y antes de hacer la compra, preguntarnos si ese gasto es realmente necesario y si valdrá la pena el esfuerzo o los intereses. Una manera muy útil de darnos cuenta si vale la pena comprar algo es analizando sus costos de oportunidad, al compararlo con otra cosa que podrías comprar con ese dinero. También otro consejo muy útil sería antes de realizar la compra dejar pasar como mínimo 2 días y después analizar si aún requiero hacer esa compra. Verás que muchas de ellas terminarás por no hacerlas. Quizá te preguntes, ¿qué pasa si no uso mi tarjeta de crédito? Y ahí te diremos que mejor la canceles, si es que tu tarjeta tiene costo de anualidad o que la uses al menos una vez al mes para sacarle provecho de todas las recompensas y beneficios adicionales que tenga. Infórmate de todos los beneficios que te ofrece tu tarjeta de crédito. Ojo, te conviene aprovecharlos porque ya los estás pagando. En resumen, si tú requieres hacer una compra para la cual sabes que vas a tener el dinero en un plazo menor a 50 días, puedes usar tu tarjeta de crédito y hacer la compra los primeros días después de tu fecha de corte. Eso sí, al llegar la fecha de pago, no se te ocurra pagar menos del pago para no generar intereses. Haz todo el pago para no generar intereses de tu tarjeta cada mes. Si ya tienes deuda, evita a toda costa seguir usando la tarjeta hasta pagar completamente tu deuda. Solo gasta lo que puedas pagar y aprovecha los programas de beneficios y recompensas de tu tarjeta. Elige y compara la mejor tarjeta que se adapte a tus necesidades. Y sobre todo, infórmate antes de usar tu tarjeta de crédito sobre los costos, comisiones, beneficios, para que así tú seas el que le pueda ganar a los bancos. Espero que les haya servido estos 6 tips o consejos sobre el uso correcto que debes tener con las tarjetas de crédito. Si te gustó y ayudó este video, te invito a suscribirte, a darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido. Nos vemos hasta la próxima.